Hola, esta es la segunda clase teórica del curso de Forma Objetual y Arquitectónica 1. Vamos a introducir la segunda unidad temática del curso que, después de esta primera etapa de trabajo en la que hemos tratado de traducir el comportamiento material de la forma a, un modelo más abstracto, más geométrico, vamos a tratar ahora de enfocar cómo se establecen estas relaciones, en particular entre la organización geométrica y los comportamientos materiales, tratando de entender un poco más precisamente qué relación se constituye entre materia y forma en arquitectura. Me gustaría que en ese sentido podamos volver al Atlas de Tectónicas Noveles y en particular a este capítulo en el que se presentaba esta atención sobre la diferencia de clase y la diferencia de grado en la organización de la forma arquitectónica. ¿Hasta dónde necesitamos en la organización de la forma dar por sentado que hay elementos que tienen ciertas características inherentes a sí mismos, digamos, ciertas características propias y por lo tanto ciertos comportamientos en la organización de la forma, hasta dónde podemos pensar que los elementos tienen más bien como una condición de similitud entre todos ellos y tienden a organizar una forma basada en elementos autosemejantes. En esta discusión, en el texto se encuadra tratando de contraponer arquitecturas organizadas dominantemente a partir de la diferencia de clase respecto a arquitecturas que podrían organizarse a partir fundamentalmente de la diferencia de grado, ¿no? Y como ejemplo de las arquitecturas basadas en la diferencia de clase, en el texto aparece esta idea como de los órdenes clásicos, donde de alguna manera se presenta como ejemplo que para la arquitectura clásica cada elemento tenía una función específica y un tipo de relación con las demás, como si se tratara de un sistema cerrado. Supongamos la columna. Me gustaría que nos detengamos un poco en esta idea porque efectivamente la arquitectura de la tradición clásica, la arquitectura desarrollada a partir de los edificios institucionales, especialmente de los templos de la antigua Grecia, tiende a definir ciertas relaciones entre sus elementos, ¿no? O sea, es cierto que todos los elementos de soporte tienen la expresión generalizada, podríamos decir incluso genérica, de una forma de columna que es, en términos generales, siempre la misma y que establece un tipo de relaciones entre sí, se ordenan de cierta manera, se disponen con ciertas medidas a cierta distancia entre sí y son capaces de sostener unos techos que se organizan de cierta manera, también como una apilación de vigas de cierta forma que son capaces de sostener el techo. Podemos pensar que esto tiene que ver con un momento del conocimiento de la arquitectura basado en el refinamiento estético de ciertas experiencias prácticas, ¿no? Los griegos podían construir estos edificios con piedra sabiendo que si respetaban ciertas relaciones de ancho de columna, altura de columna, distancia entre columnas, alturas de vigas, el edificio se iba a mantener estable. No tenían todavía desarrolladas las posibilidades de traducir el comportamiento material a un cálculo de resistencia y análisis de deformaciones abstracto que permita establecer si la columna podía ser más delgada o no, la viga un poco más alta o más baja en función del distanciamiento entre las columnas, etc. Había un lenguaje muy estable determinado justamente por el modo de traducir esta experiencia del comportamiento del material a una forma. Eso, sin embargo, se construía conformando elementos muy distintos, columnas, basamentos, entablamentos, es decir, los sistemas de vigas, cubiertas, etc., todos con el mismo material, siempre con estos mármoles blanquecinos disponibles en las proximidades de Atenas, con los cuales los artesanos podían
tallar las piedras y combinarlas de forma tal de producir estas arquitecturas. Fíjense que incluso la columna, que es concebida como un elemento, está hecha en realidad de combinar una serie de rodajas de mármol tallado, ir poniéndolas una arriba de la otra con un sistema de encastres para conformar esto, de la manera que la viga es una serie de piedras apoyadas entre columna y columna con una junta respecto de la contigua y así sucesivamente. Por lo que sabemos, esta técnica incluso tiene una particularidad, que es que emerge de una práctica previa que era la construcción en madera. Es decir, la forma en la que nosotros vemos definidas las vigas en esta arquitectura de piedra en la antigua Grecia tiene que ver con que estas construcciones de madera ponían encima de las vigas, de las columnas, una serie de vigas en una dirección, y sobre esas vigas, originalmente de madera, se ponían otras en la otra dirección. Y eso empezaba a generar la expresión de la punta de la viga que iba cruzada encima y el cierre de ese tablero que completaba la cubierta del edificio. De la misma manera que muchas de las cosas que vemos como piezas decorativas, con relieves de piedra, etcétera, tienen que ver con cómo adquiría expresión la forma de poner una tabla sobre la otra, poner unas chavetas o clavijas cruzadas para fijar la posición de los elementos, etcétera. Esto define entonces un sistema organizativo que después históricamente se define como órdenes, que cuando se estudian muchos años después en los tratados de la arquitectura del Renacimiento, digamos, de la arquitectura neoclásica, lo que se reconoce es que la dimensión de la columna, supongamos la dimensión del diámetro de la columna, guarda una relación de proporción estable con la altura de la columna en distintos edificios. Y eso es lo que caracteriza al orden dórico. O sea, todas las columnas que tienen esta apariencia tienen la misma proporción entre el ancho y la altura definida por una medida de diámetro, ¿no? Tantas veces el diámetro es la altura. Y de la misma manera, tantas veces el diámetro es la distancia entre las columnas. Se empieza a volver estable esta proporción entre la proporción de la columna y la proporción del intercolumnio, de esa manera que empieza a haber una relación entre la proporción del diámetro de la columna y la altura de las vigas. Esas correspondencias de medidas son las que establecen de alguna manera que en estos sistemas proyectuales las relaciones de las partes y el conjunto estén sobredeterminadas por las características de cada una, ¿no? La columna tiene una serie de características, la viga tiene otras, y esas funciones y esas caracterizaciones son muy estables. Se pueden compartir en manuales, aprender estudiándolos en general y viendo cómo se aplican a distintos edificios estos códigos de organización. Podemos reconocer cómo, por ejemplo, el cambio de disponibilidad técnica de algunos de estos elementos produce variaciones en estos sistemas que hacen que edificios en principio equivalentes empiezan a tener características distintas. Fíjense cómo, por ejemplo, el templo de Poseidón en Paestum y el Partenón en Atenas tienen una diferencia muy importante, que es que uno tiene 6 columnas para sostener el techo y el otro tiene 8 para sostener el techo. Esto tiene que ver con que probablemente todavía no se habían ensayado tanto las capacidades de soporte de las columnas y para el momento de producir el templo de Paestum había más precauciones respecto a cómo sostener el techo. Por lo tanto, las columnas son más gordas, ¿no? Estas columnas más gordas producen un tipo de distancia en la altura de las vigas que cuando las columnas se adelgazan permiten trabajar con vigas de otra dimensión. Y entonces podemos ver cómo para la misma altura de columnas, en un caso las columnas más finas están un poco más juntas y termina habiendo 8, en el otro las columnas más gruesas terminan estando un poco más separadas, termina habiendo 6.
pero al haber columnas un poco más separadas, la viga se vuelve más alta respecto de la altura que tiene la viga en el otro caso, en el que las columnas están un poquito más juntas y son un poco más esbeltas. Este problema de la proporción, básicamente lo que introduce como problema interesante es que en estos sistemas no es del todo correcto pensar que cada elemento tiene su propia característica y el sistema es una combinación de elementos predeterminados, sino que modificar la característica de uno de ellos tiene un impacto directo sobre todos los demás. Hacer a la columna más gorda cambia la distancia entre las columnas, altera la altura de la viga, etc., mientras que adelgazarla vuelve a producir efectos también en cadena. Con lo cual, lo que se conforma es un sistema de relaciones que básicamente lo que trata es interpretar cómo potenciar de la mejor manera el comportamiento del material y traducirlo a una forma. Un mayor conocimiento, un mayor ensayo respecto de la resistencia de los materiales permite producir estructuras un poco más esbeltas y menos pesadas que las que le preceden en un momento en el cual el conocimiento de esos materiales todavía no estaba tan ensayado. Esto a la vez, una vez que es comprendido como un sistema de relaciones mutuas, puede producir también variaciones en la organización de los edificios y podemos empezar a reconocer en la antigua Grecia, toda una serie de variaciones respecto de los templos que tienen, como un perímetro de doble columnata o de columnata simple sobre los laterales, pero doble o prácticamente doble sobre el frente, como en este caso, ¿no? O en todo caso sobre un frente doble y del otro lado simple, o tener como columnatas sobre los frentes, pero columnas integradas al muro sobre los lados laterales, o directamente trabajar con muros y menos columnas, o plantas de rotación, etc. Es decir, el sistema tiene una lógica combinatoria que le da una serie de posibilidades de semejanza, diferencia, de variación fundamentalmente, ¿no? En función del tipo de relación que se va estableciendo entre los elementos y que seguramente tiene que ver con la mayor o menor disposición de artesanos para tallar las columnas, para conseguir las columnas, ¿no? Es mucho más sencillo conformar bloques para producir muros que tallar las rodajas que se encastran para producir las columnas. Entonces seguramente situaciones menos importantes o en todo caso disponibilidades más modestas permiten producir un templo apenas con un par de columnas respecto de otras donde se producen muchísimos más y la relación entre el edificio y el contexto es mucho más abierta, etc. Más de 2000 años después de los templos de la antigua Grecia, Karl Schinkel, un arquitecto alemán, en la primera parte del siglo XIX, produce estos edificios institucionales para Berlín, el Museo de Arte Antiguo arriba y el teatro para Berlín abajo, empleando el sistema de relaciones entre elementos basado en la arquitectura de la antigua Grecia, ya codificado en una serie de manuales como un sistema clásico. Es muy importante entender que entonces Schinkel puede, por ejemplo, introducir relaciones entre los elementos que ya están de alguna manera codificadas para con esos recursos, con ese lenguaje, con ese sistema de signos y de combinaciones, ir produciendo clases de edificios bastante distintos, ¿no? Podemos ver en el caso del museo, ¿no? Como esta idea de producir como una fachada muy ancha, muy repetitiva, que conforma un frente a una plaza, a un parque, ¿no? y que casi funciona como el dominio de una especie de galería horizontal respecto del paisaje. Mientras que en el teatro lo que aparece es más bien como una caja edificada bastante compleja, con grandes alturas, sobre todo por las necesidades del apilamiento de plateas y de la caja escénica del edificio, etcétera, áreas de apoyo, pero todo eso aparece gobernado de alguna manera en su expresión pública por una fachada muy parecida a la de algunos templos griegos.
Si observamos los detalles, lo que podemos reconocer claramente es que esos sistemas fijan un tipo de relación entre sus elementos muy clara, ¿no? O sea, las columnas tienen un tipo de proporción, una relación entre el ancho y la altura, que se mantiene muy estable, no solo dentro del mismo edificio, sino entre los distintos edificios. Una columna jónica para Schinkel se hace siempre igual. No es que midan exactamente lo mismo en altura absoluta, sino que tienen la misma proporción. Si las ponemos en igual medida de altura, vamos a reconocer que el distanciamiento entre las columnas es el mismo, pero además que el modo de componer el sistema de vigas también guarda relación de proporción con la altura de las columnas y su diámetro. Lo que cambia es, por ejemplo, la relación entre la columna y el fondo, ¿no? Como en un caso aparece como este sistema de revestimientos de colores y un sistema más neutro arriba, y en el otro, como más o menos a la misma altura, se produce una transición entre un sistema de ventanas arriba y un conjunto de puertas abajo. Pero cuando en la misma ciudad, en otra circunstancia, al mismo arquitecto le toca hacer otro edificio público, en este caso un edificio militar, el edificio que es la sede de la nueva Guardia Militar de Berlín, lo que aparece ahora es un cambio de ciertas cualidades y, por ejemplo, aparece esta idea de producir un edificio con otro orden, ¿no? Con otro orden quiere decir no ya con esta proporción de columnas y con esa lógica decorativa propia del orden jónico, sino con un orden más parecido, por ejemplo, al del templo de Paestum que habíamos visto antes, al templo de Poseidón, con el orden dórico, justamente con un sistema de 6 columnas como en el caso de Paestum. Y esto empieza a tener que ver con que lo que le interesa producir a Schinkel es que uno de estos órdenes, el jónico, es un orden más esbelto, es un orden más ligero, y eso para Schinkel implica que el edificio adquiere un carácter más propicio para, por ejemplo, una institución artística. Es un edificio, podríamos decir, más elegante. El otro es un edificio que, por lo robusta de sus columnas, por la relación que se establece entre el ancho de la columna y el distanciamiento, el engordamiento de las vigas, etc., lo que tiende a producir es una sensación menos refinada, probablemente, menos ligera, y que Schinkel atribuye a que sea más adecuada para un edificio vinculado a la seguridad, al ejército, etc., con lo cual lo que debe comunicar no es refinamiento, sino robustez, fuerza, seriedad, ¿no? Y esto tiene esta correspondencia en que efectivamente columnas más gruesas empiezan a estar más separadas, vigas entre columnas más gruesas empiezan a ser más altas, ¿no? Donde se desarrollan las vigas en cierta altura para un edificio más ligero, digamos, o más refinado. En el otro, estas medidas empiezan a volverse más gruesas, podemos decir, más toscas, ¿no? Intencionadamente. Es importante entender que para Schinkel estos cambios de carácter entre los edificios no solo responden a un problema de la expresión del programa, sino que responden también a cómo traducir en cada proyecto la expresión del edificio a una solución técnica, o sea, lo que él ya sabe que es el devenir de un sistema combinatorio que viene de la madera, que ya fue traducido en la antigüedad al sistema de piedra, él puede volver a pensarlo como un método constructivo que combina elementos de cierta manera y en función de cómo se combinen esos elementos promueve distintas expresiones que serán más o menos acertadas para distintos edificios. Entonces amplía su repertorio por fuera de los órdenes clásicos convencionales y empieza a producir pruebas de sistemas más sintéticos o abstractos o incluso experimentales, ¿no? Respecto de cómo producir engordes, afinamientos, derivas de carga, pero que de nuevo puedan ser entendidos como sistemas combinatorios determinados por la capacidad de los materiales y su lógica combinatoria, como en la tradición clásica, pero con la capacidad de ahora empezar a resolver soluciones más diversas y más variadas. Y estas investigaciones se amplifican, ¿no? Puede empezar a aparecer no ya exclusivamente el sistema de pórticos que
que corresponde con toda esta tradición clásica, sino también sistemas de arcos determinados un poco más por modos de imaginar trabas entre piedras, operando a modos de diagonales, ¿no? Y de formas de derivar la carga produciendo vanos con otros criterios, o incluso sistemas de arcos que provienen más bien de la tradición romana y no tanto de la griega, y que de alguna manera para Schinkel son todos objeto de una investigación que los vuelva a poner bajo la luz justamente de la redefinición de estas relaciones de clase, ¿no? O sea, para Schinkel ya no se trata solamente de que la columna sea siempre una columna, sino que la columna se puede convertir en un apilamiento de bloques que por momentos forme parte de un sistema murario de un modo más continuo y por momentos conforme pilares. Es decir, empieza a haber una capacidad de investigar la lógica combinatoria como un problema de cómo trabar esta relación entre organización material y expresión formal. Y esto lo vemos en algunos dibujos producidos por él mismo respecto de cómo comprender no solo la expresión en las elevaciones de estos edificios, sino más bien como el modelado tridimensional de las relaciones de apoyo, deriva de cargas, capacidad técnica de soporte, etc., actualizando el lenguaje clásico en un sistema mucho más versátil y combinatorio. Y esto tiene que ver con algunos de sus maestros que habían ya desarrollado como todo un modo de interpretar estas formas de la tradición clásica como derivadas, digamos, de estas prácticas de aprovechamiento y reflexión sobre el uso de los materiales como la madera y el modo en el cual se especula que los griegos fueron desarrollando este lenguaje progresivamente. Y esta investigación es una investigación bastante abierta, en el sentido que rápidamente alguien puede pensar, bueno, pero ¿cómo era la arquitectura de origen de todo esto, antes de que llegue a constituirse como la expresión de los templos? ¿Cómo se harían las cabañas en la arquitectura antigua? ¿Cómo serían estos sistemas combinatorios que vinculan al muro con el poste y producen estos sistemas combinados? O incluso un teórico muy importante, el abad Logier, produce una teoría sobre la arquitectura primitiva, imaginando, ¿no?, que el origen de toda esta arquitectura es un origen natural. Acá vemos una de las ilustraciones al ensayo sobre arquitectura de Logier, producida en este caso por Charles Eisen, que nos presenta esta idea de una arquitectura que surge casi de la naturaleza, como de los árboles, el reciclaje de las ramas para producir un techo y encontrar un modo de establecer una cobertura, y que esto de alguna manera cifra un origen de la arquitectura que ya no tiene tanto que ver con los estilos, sino que tiene que ver con este ingenio combinatorio y con esta rigurosa naturalidad en la relación entre los materiales, ¿no? Esto supone especialmente imaginar un tipo de función de la relación entre la arquitectura y la técnica, y sobre todo entre la forma y la tecnología, donde ahora se produzca una relación mucho más íntima entre el modo de entender el comportamiento de los materiales, su configuración y sus capacidades portantes, su modo de vincularlo. Es decir, en este umbral, en este momento que reconocemos desarrollado, por ejemplo, en las especulaciones de Schinkel, en el umbral de la arquitectura que se despliega especialmente durante el siglo XIX, lo que aparece es una reflexión sobre cómo traducir ahora el comportamiento material a nuevas formas arquitectónicas que ya no aparezcan completamente encorsetadas o prefiguradas por el orden clásico, sino que puede reflexionar especialmente sobre cómo pensar esta relación entre forma y materia. Y en este sentido me gustaría que nos empecemos a
vincular, digamos, a otras referencias del texto de Reiser y Uemoto. Por ejemplo, este capítulo exacto, inexacto, aún así riguroso, ¿no? Que lo que trata de poner en valor, ¿no? Es que en general hay determinados modelos organizativos que se basan, ¿no?, como en un modelo de geometría exacto y que dicen Deleuze y Guattari, que operan un poco a modo de referencia para este texto, que eso tiene que ver con la ciencia regular. Lo inexacto tiene más que ver con lo accidental, ¿no?, y lo anexacto con un tipo de ciencia que ellos llaman nómade, pero que en realidad tiene que ver con aquello que puede asimilar el comportamiento de lo sistemático con un tipo de variación en la precisión y la completa semejanza de los elementos y su disposición, que sea capaz de alojar el tipo de diversidad que tiende a producirse en la naturaleza o el tipo de variación que se produce en la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que, lo que ellos ejemplifican con la forma en la que se combinan los diagramas en las estructuras de cristal en la naturaleza respecto de los conceptos genéricos de los cristales o los paneles de abejas, etc., empieza a funcionar como un modelo para una geometría que se sostenga sobre esta idea de lo exacto, pero que en todo caso, si no es tan exacto, sea de todas formas rigurosa, en el sentido que entienda sobre todo que lo que la organiza es la disposición de los elementos, el comportamiento de los materiales, y que en todo caso, si estos materiales se vinculan o se ordenan de un modo exactamente igual o introducen algún tipo de variación, puede ser objeto de la propia reflexión organizativa. Me gustaría ahora que abordemos algunos casos de la arquitectura del siglo XX para ver cómo actualizar estas ideas respecto de la relación entre forma y materia. Hay un muy lindo trabajo de Álvaro Aalto en la Casa Mairea, donde justamente transita este problema de un modo muy interesante. Cuando decide cómo definir la forma de las columnas y de alguna manera entra en relación con todo este debate de la gran tradición clásica de cómo es una columna, de dónde viene toda su caracterización como elemento a partir de su comportamiento constructivo, etc., todas estas cosas que tanto le interesaban a Schinkel, Aalto toma, por ejemplo, por momentos esta idea de recibir elementos de la naturaleza, como estos postes muy bien trabajados por un carpintero que los pasó por todo un proceso de cepillado, de rectificación, pero los postes tienen, como vemos, como muchas diferencias sutiles, son un poquito más gorditos, un poquito menos, tienen algunos nudos un poco distintos, cambian bastante de color, ¿no? Todas cuestiones que justamente parecen responder al problema de lo exacto o anexacto, pero aún así riguroso del material. Pero fíjense que además aparece una forma de vincular a los elementos, que es la atadura, que está hecha con una técnica muy precisa, cómo ir dando vueltas con estas ligaduras alrededor de las columnas, cuándo dar vuelta alrededor de una, cómo fabricar estos nudos que unifican los postes con los travesaños y con las diagonales, con el soporte de estos cercos laterales, con estas uniones que lo que hacen es rigidizar este haz de columnas entre sí para que no se pandee, no ceda la presión vertical. Bueno, eso está hecho con mucha precisión, pero al mismo tiempo, de nuevo, se vuelve no una cuestión exacta. A veces los hilos quedan un poquito más juntos, a veces un poquito más separados. Sin embargo, eso tiene una expresión precisa. Es inexacto, pero aún así es muy riguroso. La forma de hacerlo es siempre igual, se sabe exactamente cómo hacerlo, hay que dar una cantidad de vueltas, hay que hacer un nudo, etc. En este caso se repiten las mismas atenciones, ¿no? Cómo poner estas piezas de madera que acá están muy rectificadas, están muy bien cepilladas y pulidas, fíjense, ¿no? Como son
son muy precisas geométricamente, pero el sistema de las ataduras y el modo de hacerla, de nuevo, es inexacto, pero aún así muy riguroso para darle forma a estos elementos. Y entre ellos podemos entender que conforman un sistema donde hay una serie de semejanzas muy claras y una serie de diferencias también muy claras, ¿no? Por ejemplo, la manera de vincularse con la cubierta. Como acá se interpreta perfectamente todo un sistema de deriva de cargas de elementos chicos a mayores que van en otra dirección, a otros mayores que van en otra dirección, y esos son los que se combinan con las columnas, a esta en la que seguramente todo ese sistema de deriva de cargas queda oculto por un cielo raso, ¿no? Estas que mantienen relaciones de los haces verticalmente y toman los esfuerzos diagonales con estos puntales diagonales, estas donde hay esfuerzos diagonales tomados por la propia columna que se bifurca y se convierte en una mezcla de una o dos. Pero esto no queda reducido a esos elementos exteriores. Todas las columnas de la casa, de alguna manera, van abriendo este debate sobre cómo entender esta relación de semejanza y diferencia, de diferencias de grado y de clase, ¿no? Porque incluso el tema se vuelve bastante más complejo, porque por momentos cosas que ya no son columnas empiezan a comportarse como si fueran columnas. Por ejemplo, estos tamices que ya no actúan como soporte estructural, sino como cerramiento, pero sin embargo tienden a organizarse también con puntales de madera, pero en este caso que ya tienen una sección mucho mayor y podemos pensar que se trata más bien de varas o listones, pero ese pasaje del puntal de madera al listón de madera empieza a establecer relaciones de semejanza entre elementos de distinta clase, de la misma manera que entre las columnas de madera hay un comportamiento muy semejante a columnas de acero, que empiezan a ser columnas que aparecen en el interior de la casa y que por momentos también empiezan a tratarse como las de madera, como si fueran puntales, lisos, oscuros, cilíndricos, ¿no? Con colores parecidos pero distintos. Estos son marrones oscuros, estos son negros, estos son mate, estos son brillante, y ligaduras o ataduras que ahora no son como los nudos hechos con sogas o cáñamo, como los que teníamos acá, sino que son como esterillas que se van tejiendo alrededor de las columnas metálicas. Probablemente en Finlandia hace mucho frío, el metal se pone frío, entonces esto es una forma de tener al alcance de la mano el contacto con un elemento menos frío, revestirlas con estas esterillas para que lo que uno toca no esté tan frío, pero además esas esterillas tienen cualidades de color que las vuelven parecidas a las maderas. Fíjense en los interiores, por ejemplo, respecto de los cielorrasos, ¿no? Entonces empieza a haber un trabajo muy interesante de cómo establecer relaciones que son anexactas, ninguna es igual a la otra, pero todas son parecidas. El problema de lo parecido es un problema bastante anexacto, pero aún así riguroso. Es muy claro que se parecen, ¿no? Sin embargo, tendríamos que hacer toda una serie de razonamientos para entender en qué se parecen y cómo se parecen. No es una igualdad, por lo tanto, no es un parecido de exactitud. Podemos ver cuando analizamos la planta que la disposición de las columnas es una disposición que se ordena a partir de un sistema bastante regular y que los cambios en las columnas empiezan a tener sentido fundamentalmente no ya por una voluntad caprichosa, sino por la posición relativa que esos elementos guardan en el conjunto. Como las piezas del juego de Go o de las damas, si eran en principio equivalentes, por la posición que empiezan a tener en el conjunto y la relación que establecen entre sí, empiezan a producirse cambios. Podríamos pensar que esos cambios tienen que ver con que las columnas que están en el perímetro tienden a ser columnas que reciben poca carga. Las que empiezan a estar en las situaciones centrales empiezan a tomar más carga, recuerdan, ¿no? Como esta toma un área parecida a esta toma el doble, porque si esto es, supongamos si trazáramos un círculo a partir de la columna, un cuarto de círculo de carga, esto es medio círculo de carga, y esto es un círculo entero. Entonces las columnas interiores sobrecargadas empiezan a tener expresiones
cualitativamente diferentes de las del perímetro. Una está hecha con una, otra está hecha con dos o con tres, ¿no? ¿Por qué algunas más? ¿Por qué algunas menos? Bueno, tendríamos que entender cómo se superpone la planta de arriba, tendríamos que tener más datos para entender qué es lo que determina sus variaciones. A la vez podemos ver cómo cuando observamos algunos detalles, los cambios son todavía mayores porque empieza a haber toda una serie de puntitos para sostener a la escalera, para armar tamices entre escaleras, donde elementos relativamente semejantes empiezan a agruparse y a multiplicarse para ampliar sus capacidades y sostener otras clases de elementos con secciones menores, producir cerramientos, etc. Entonces vemos cómo en sus distintas posiciones dentro del espacio empiezan a aparecer también relaciones de variación y de semejanza que tienen que ver con cómo se parecen o no a los cielos rasos, cómo se establecen relaciones con los puntales que sostienen a la escalera y a la vez definen el tamizado del espacio de la escalera y la posibilidad de tener una baranda y no caerte al vacío, etc. Y de nuevo, cómo vamos pasando de elementos metálicos a elementos de madera y los modos de agruparlos, dispersarlos, repetirlos, como toda una cantidad de lógicas que tratan de reflexionar sobre cómo con estas unidades materiales vamos produciendo elementos que pretenden en este caso reflexionar sobre su posición relativa, el modo de vincularse a los demás y sus capacidades asociativas, más que repetir un tipo, ¿no?, de elemento sobrecaracterizado, una columna, y ponerlo una cantidad de veces. Si tratamos de entender un poco más integralmente el comportamiento de la relación entre las partes y el conjunto, tanto geométricamente como materialmente, en la casa Mairea de Alto, lo que podemos observar es cómo la sistematicidad de los elementos, que efectivamente producen familias con altos niveles de semejanza entre sí, tiende a producir mucha variación fundamentalmente por su condición contextual, es decir, por la manera en la cual estos elementos ocupan determinadas posiciones y se asocian con determinadas otras partes de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación empiezan a establecer las columnas con la escalera? Es lo que determina que esas columnas tengan cierto comportamiento y a la vez la forma en la que se diseña la escalera para emparentarlas con esa zona de la casa en la que se producen, por un lado, los alineamientos, digamos, de estos puntales para sostener a la escalera, y por otro lado, como esa técnica que está concebida para sostener a la escalera, a la vez produce las defensas de la escalera y produce a la vez el tamiz que separa esta área más baja de esta área más alta, y todo eso empieza a definir una zona de la casa donde hay una cantidad de elementos caracterizados de determinada manera, asociados de determinada manera, y que efectivamente producen toda una serie de variaciones sobre los comportamientos generales de estos mismos elementos. Si nos movemos por distintas áreas de la casa, lo que vamos a encontrar es todo el tiempo esta intención de establecer como relaciones entre cada parte y su contexto, ¿no? O sea, las columnas en esta zona y su comportamiento para asociarla a estos tamices que definen la situación de acceso y al cielo raso que define toda la marquesina de entrada. La articulación de toda esta pieza de marquesina de entrada con la saliente de una parte programática de la casa hacia el frente, que empieza a estar también caracterizada por enlistonados de madera y toda una serie de atributos que la vuelven afín a la marquesina de acceso, a diferencia de este volumen dominantemente blanco que pasa por arriba y empieza a tender a tener más continuidad hacia el lado contrario de la casa. Como hay zonas donde estas maderas son dominantemente oscuras, están tratadas de modos más rústicos, se leen como elementos menos rectificados geométricamente y, no casualmente, empiezan a establecer una relación de diálogo muy directa, o de semejanza y diferencia, mejor dicho, muy directa, con, por ejemplo, un árbol que hay al lado. Un árbol que, como vemos, tiene un tronco muy recto,
por lo tanto guarda mucha relación con los puntales de la columna, llega al suelo rodeado de un anillo de lajas para calibrar el filtrado del agua y que las raíces reciban buena calidad de agua y regular los problemas de congelamiento, etcétera, pero que a la vez eso tiene relación con el modo en el que se resuelve el piso, también con las mismas lajas, e incluso la base de la columna, produciendo una especie de pedestal de piedra. Entonces, ¿cómo de piedra artificial en este caso, de un hormigón martelinado, pero con mucho componente pétreo? ¿Cómo por este elemento no es igual a ningún otro elemento de la casa? Se parece a otros elementos de la casa, pero cambia fundamentalmente para adaptarse a la relación que establece con este contexto, ¿no? Eso lo podemos ver en toda la casa, como este problema de variaciones donde cierto tipo de rusticidad caracteriza algunos elementos y los asocia, y esos empiezan a confrontar o a producir una diferencia con otros que establecen relaciones de semejanza y diferencia con otros contextos. Aparecen estructuras de hormigón con geometrías de ángulos facetados mucho más precisos y rectificados que los comportamientos de los puntales y los travesaños cilíndricos, ¿no? Es decir, cómo hay todo un proceso de semejanza y diferencia que tiene que ver con cómo ordenar relaciones contextuales, ¿no? Entonces, todo este modo de ir viendo cómo este elemento saliente que habíamos visto desde un lado gira, se mantiene, por supuesto, continuo con el que venía del otro lado, pero ahora se encuentra con otro que vuelve a tener una relación de semejanza y diferencia, separa un poco más las maderas, son maderas más oscuras, las ordena con una geometría menos regular, pero a la vez guarda relación con la pérgola de la cubierta, ¿no? Es decir, empieza a haber modos de armar relaciones entre elementos por vecindad, por continuidad y discontinuidad, y no solamente por semejanza y diferencia. Estos problemas de continuidad y discontinuidad, que tienen que ver con los problemas de semejanzas y diferencias contextuales, es decir, de las partes en el lugar en el que están, caracterizan mucho a la obra. Fíjense cómo aparecen estas ideas de qué es lo que continúa y sigue, qué es lo que se interrumpe, ¿no? El borde de la cubierta, el modo en el que se apoya la cubierta sobre la estructura es continuo. Sin embargo, la estructura acá es de hormigón, blanca, y arma relaciones de continuidad con estas construcciones, y acá es de madera, rústica, y arma continuidad con el sauna que está sobre el jardín, en el fondo de la pileta, etc. Entonces, todo el tiempo podemos ver que no solo se trata de un problema de la relación entre las columnas, sino que se trata todo el tiempo de la relación entre las columnas y el lugar en el que están y su contexto, ¿no? Entonces, no se trata solamente de un problema, en este caso, de semejanza y diferencia, sino también de continuidad y discontinuidad, de qué tan integradas a la organización material que las rodea están las partes y qué tan continua es esa organización material, dónde cambia, cómo cambia, cuándo cambia, ¿no? Y esto es muy importante también en relación a este capítulo del libro, que nos enfoca en esta idea de materia y contexto, ¿no? Que es en qué medida, ¿no? Es importante entender que la geometría establece estas lógicas organizativas, estos dominios primarios del sistema, por ejemplo, bajo la forma de la grilla, pero en qué medida justamente el comportamiento de la materia empieza a estar marcado por la diferencia cualitativa, por ejemplo, de sus posiciones relativas, su relación con el paisaje, los puntos de vista, y cómo esto podría, en el caso de la obra de Aalto, motivar a una variación mayor a la que se establece en otras arquitecturas. Pero este problema no es un problema exclusivo de una arquitectura con un alto nivel de variación y de contraste entre los elementos, como es la arquitectura de Alvar Aalto. Si tomamos un caso como el de Mies van der Rohe y estudiamos, por ejemplo, 3 obras con bastante diferencia de localización, pero con muchas continuidades estratégicas, podemos ver cómo el problema, por ejemplo, de cómo hacer una columna en cruz de metal, ¿no?
establece justamente esta relación materia-contexto de un modo muy preciso para administrar no solo los problemas de semejanza y diferencia, sino los problemas de continuidad y descontinuidad. La columna del pabellón de Barcelona es una columna construida con 4 ángulos L laminados, producidos industrialmente, estándar, digamos, ¿no?, que se vinculan con un sistema de clavijas a los que se abulonan estos ángulos y que conforman entonces esta estructura de cruz. Encima de eso se ponen 4 láminas de chapa de acero cromado, ¿no?, que forran esa estructura y que a la vez se tapan con un fleje o un tapajuntas que hace que esa junta que se vería abierta quede tapada por esto y que se atornilla a la cabeza de esta pieza que servía para vincular a las columnas entre sí, que tiene esta forma de T para poder recibir esto y tomar esos tornillos, ¿no? A Mies le interesaba muy especialmente, y esto se ve en este dibujo hecho para el pabellón de Barcelona, que al tener esa forma y al estar tratada con ese material cromado, la columna iba a tener esta posibilidad de ser al mismo tiempo una mezcla de brillo y de luz y sombra. Por momentos podía desmaterializarse, convertirse casi en un espejo por el cromado muy perfecto y muy bien tratado de la columna, ¿no? Y por otro lado, la forma de cruz iba a producir que se produjeran unas sombras propias en la columna que hicieran que se empiecen a ver como estas líneas en el espacio, que forma parte un poco de toda esta idea de un espacio materializado y desmaterializado al mismo tiempo, ¿no?, como lleno de efectos visuales donde se mezclan brillos, transparencias, traslucencias, etcétera, ¿no?, reflejos. Cuando vemos imágenes en alta resolución de la construcción del pabellón de Barcelona, esta es una imagen del pabellón reconstruido. Esta obra no es solo una obra producida por Mies van der Rohe, sino que también producida por Lili Reich, su socia en esta época, ¿no? Lo que vemos es justamente cómo aparece esta idea, ¿no?, como esta columna cromada, que no se ve como un objeto, sino que tiene un montón de efectos visuales donde por momentos se resalta la manera de reflejar la oscuridad de la piedra del revestimiento del muro que rodea el patio, ¿no? Por momentos entra en relación con la transparencia y la reflexión del vidrio. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a observar, por ejemplo, en esta foto, en este zoom sobre una foto de la construcción original del pabellón, la relación entre la columna y la carpintería? La carpintería también está hecha con acero cromado y el tamaño de las piezas de la carpintería y la proporción empieza a guardar una relación de muchísima similitud con el tamaño de cada una de las 4 alas de la columna en cruz. Los tornillos que fijan los contravidrios a la carpintería guardan relación con la forma en la cual se ponen los tornillos en la columna. Entonces, 2 elementos de clase completamente distinta, la columna y el cerramiento, empiezan a tener un modo de ordenar sus unidades constructivas, los flejes, los tornillos, el tamaño de los pliegues de la chapa, para producir entre ellas una relación contextual donde establecen continuidades y semejanzas entre elementos que a priori parecían completamente diferentes. Si ahora vemos, casi al mismo tiempo, en otra obra también producida con Lili Reich, La casa Tugendhat, cómo Mies retoma la columna cruciforme, de nuevo la compone de 4 ángulos laminados, le pone un elemento que los vincula con este sistema de roblones entre sí, le pone ahora una funda distinta a la de Barcelona, que es un capuchón redondeado, 4 capuchones redondeados, que se juntan con un sistema de clips y conforman la unidad. Esto lo que produce es que ahora lo que en Barcelona era un ángulo recto
que guardaba relación con las carpinterías, en Tugendhat es un ángulo redondeado y la visión de la columna es ahora mucho menos recta que la que teníamos cuando veíamos el detalle del pabellón de Barcelona. Vemos un elemento como mucho más fluctuante, ¿no? Y claroscuro y difuso, y de repente podemos reconocer, por ejemplo, cómo el pliegue de la cortina que se ve por detrás empieza a tener un comportamiento, la columna se parece más al pliegue de la cortina que a la carpintería, como nos pasaba en el pabellón de Barcelona. Esta es la técnica de construcción de toda esta estructura, esta es la función estructural de esas columnas, esto es lo que llamábamos roblones, ¿no? La forma de vincular un ángulo con el otro y producir esta forma en cruz. Pero una vez que estos elementos aparecen forrados, empiezan a tener una relación con el espacio muy diferente, ¿no? Bueno, fíjense de nuevo este problema de cómo el cromado hace que la presencia sea una presencia que mezcla transparencias, brillos y sombras con la visión del paisaje, que también está muy determinada por la transparencia de los vidrios. Pero fíjense lo importante que empieza a ser en Tugendhat la función de lo redondo, ¿no? Como este tabique que rodea este espacio, la mesa redonda, la organización del espacio a partir de esta curvatura. Otra vista de ese lugar desde el lado opuesto, los pliegues de las cortinas y todas estas ondulaciones y las huellas en el suelo de la sombra de la cortina, es decir, cómo empieza a ver todo el tiempo como una variación, un cambio muy variado de luces, sombras, pliegues. Y como por ejemplo los mármoles también tienen como todas estas formas onduladas, ¿no? Las maderas tienen estas vetas que no son nada rectas, que tienen que ver con que son maderas de raíz y entonces también están llenas de ondulaciones. Pero incluso los momentos menos afectados por estos comportamientos naturales de los materiales, como es el caso de la escalera, que también trabaja sobre esta superficie redondeada y está llena de caños redondos y no rectangulares, como en el pabellón de Barcelona, nos permite nuevamente ver cómo este problema de el trabajo sobre el redondeo de las aristas del ortogonal, ¿no? Fíjense como el pasamanos, la arista de la baranda, la curva de los vidrios, ¿no? Bueno, podríamos decir que el comportamiento de la columna de la casa Tugendhat guarda relación contextual con todos los elementos de la casa Tugendhat, y entonces se empieza a tratar de trabajar estas relaciones de continuidad y discontinuidad entre elementos. Si ahora observamos un tercer caso, en este caso la Galería Nacional de Berlín, hecha varios años después, podemos volver a entender estos mismos comportamientos, cómo reflexionar sobre la configuración de cada elemento y la relación entre los distintos elementos, no solo con un problema de semejanza y diferencia, sino de continuidad y discontinuidad. El sistema definido por columnas, entablamentos y podio, ¿no? que responde de alguna manera un poco a la lógica de los templos clásicos, ¿no? Como la columna con una especie de capitel de transición con la viga. Sin embargo, nos vuelve a traer el problema de la columna en cruz. Fíjense que se trata de una columna en cruz ahora hecha como si se cruzaran dos perfiles laminados doble T, solo que esto obviamente está construido soldando chapas de distinto espesor. Es más gruesa el ala que el alma, ¿no? Pero la forma en la que se vinculan hace que la columna se vea por momentos un poco como un volumen, ¿no? Un poco como una cruz parecida a la del pabellón de Barcelona, pero que esté todo el tiempo dando cuenta de estas sombras que la descomponen como en planitos. Nos pasa lo mismo con la viga, ¿no? Podemos entender que hay todo un modo de pensar la relación entre estos elementos, un modo de entender las transiciones y articulaciones tecnológicas. Pero lo que me parece que es especialmente interesante es reconocer que estas son realmente muy pocas columnas que sostienen una gran estructura de cubierta y que esa estructura de cubierta está efectivamente armada por una grilla
que a la vez va estableciendo relaciones entre vigas que están compuestas de forma muy parecida a la que conocíamos en la columna, ¿no? Como donde tenemos como un alma y un ala que produce como esta cavidad en el cielo raso, y dentro de la cavidad del cielo raso hay un entramado metálico que define esta grilla que contiene los artefactos de iluminación. Esto lo que produce es que las vigas tengan una expresión muy semejante a las columnas, pero además empiecen a conformar una estructura tridimensional como la estructura primaria, los cielos rasos que conforman la situación interior y los sistemas de carpintería, que de nuevo producen toda una lógica de continuidad entre elementos de distinta clase bajo la forma de la grilla, que de nuevo opera contextualmente. Fíjense cómo, por ejemplo, el módulo del cielo raso entre vigas guarda relación con el paño superior de la carpintería. Y la carpintería se subdivide más cerca del suelo. Esa grilla guarda relación un poco más con el despiece de los elementos del piso. Pero esto lo que permite es imaginar que hay una situación más permeable abajo, donde están las puertas, que requieren abrirse en tamaños menores, y esta situación más sintética arriba empieza a producir una relación entre módulo de viga y módulo de ventana, como si se tratara de una especie de pliegue tridimensional, ¿no? Esto lo reconoceremos regularmente en las obras de Mies, sobre todo en toda su etapa americana, en la que va a tratar de producir todo el tiempo relaciones de continuidad entre elementos de distinta clase, sobre todo en relación estructura-cerramiento. Fíjense cómo, a diferencia de esas obras tempranas del pabellón alemán o de la casa Tugendhat, donde la estructura se separaba del cerramiento, Mies en este caso, en el Crown Hall, integra estructura primaria, estos perfiles doble T que conforman estos pórticos grandes, ¿no?, con estructura secundaria, los sistemas de soporte del cerramiento de la carpintería, con piezas de límite entre carpinterías, estas líneas, y conforma con eso un sistema variado, pero al mismo tiempo muy continuo. Todo eso obviamente además regulado por la grilla, de manera tal que podemos empezar a entender cómo se establecen relaciones de semejanza, diferencia, continuidad y discontinuidad entre muchos elementos muy distintos que además empiezan a tener relaciones diferentes en el espacio, por ejemplo, entre los elementos horizontales y los verticales. Podemos ver además cómo estos sistemas de repetición después se vuelven centrales en todo el trabajo sobre la edificación en altura en las obras de Mies van der Rohe y su desarrollo de rascacielos para las obras americanas. Vemos cómo, por ejemplo, la relación entre estructura y cerramiento en los rascacielos de Lakeshore Drive va armando texturas, sistemas mixtos, ¿no?, donde elementos en principio de distinta clase conforman sistemas muy continuos basados en la lógica de la semejanza y diferencia o repetición y variación. Y esto supone todo un modo de entender la relación entre estructura primaria, secundaria, de carpintería, el modo de pensar, cómo caracterizar, como nos pasaba con Alvar Aalto, ¿no?, el modo en el que los elementos convergen a un lugar y producen toda una serie de situaciones contextuales, locales, que es cómo llegar a la esquina y producir una operación de escalonamientos y pliegues que haga que estos elementos no se conviertan en elementos de gran escala, descontextualizados, sino que todos formen parte de alguna manera de una especie de ángulo plegado continuo, que trabaja sobre las mismas dimensiones, los mismos colores, etc. Esto a la vez permite imaginar que la forma de vincular cada una de las unidades constructivas empieza a reflexionar sobre su relación con las demás más allá de estas idealizaciones de los elementos. Es decir, podemos pensar que hay una manera de prefabricar relaciones entre piezas conformando pequeños elementos de tramas que justamente producen una pieza mayor que se iza y se ensambla
y que de alguna manera pasa por encima de la diferencia entre estructura y cerramiento y conforma ahora otro tipo de sistema de agrupamiento, en este caso a partir de una productividad tecnológica. Justamente podemos pensar que esta definición de la relación entre las partes y el sistema, su repetición y su variación, su continuidad y su discontinuidad, puede ser analizada por el modo en el que se establece la relación entre cada una de las unidades del sistema y las demás en el criterio de vinculación, en el criterio de caracterización y de ensamble. Es decir, empieza a volverse muy importante la comprensión de la función del detalle como el conjunto de anotaciones que permiten estudiar, por ejemplo, en este caso, cómo es la relación entre estructura y sistema de cerramiento de fachada, o estructura secundaria, estructura primaria y estructura de cerramiento de la fachada. Estructura de cerramiento de la fachada y junta entre carpintería. Estructura de cerramiento de la fachada, junta entre carpintería y tabique. Y ese mismo sistema en la solución de esquina. Con este repertorio podemos entender cómo aplica esta combinatoria, este rol de partes, uno de los edificios de Lakeshore Drive y cómo los realizados poco tiempo después modifican estas relaciones, generan este distanciamiento entre estructura y cerramiento, y en ese distanciamiento empiezan a producir otro tipo de articulación al ponderar especialmente el comportamiento de la estructura como una estructura de hormigón. Tengamos presente que la estructura primaria de Lakeshore Drive metálica termina revestida con hormigón o con protecciones de distinto tipo para volverla resistente al fuego. Justamente, bueno, de esa experiencia se deduce que es necesario distinguir dos materiales, imaginar el detalle como el modo en el cual compatibilizar la integración de estos distintos materiales y volver a redefinir la caracterización de las partes en el sistema. Esa idea del detalle como el modo en el que se determina estratégicamente cómo se vinculan las partes, cómo establecen su relación de repetición y de variación, cómo afrontan los cambios y articulan las relaciones de escala con elementos de distinta clase, y justamente cómo empiezan a trabajar a través del problema de la clasificación y a caracterizar ahora el comportamiento de todos los elementos como un sistema integrado, es lo que se vuelve una línea de investigación muy frecuente respecto de toda esta producción de la obra de Mies van der Rohe en los Estados Unidos. Podemos ver en todo un número de casos, en una quincena de casos, cómo todos estos problemas de cómo entender la función de la estructura primaria, la secundaria de las fachadas, los sistemas de cerramiento, van modificándose cualitativamente de edificio en edificio como un modo de justamente poner en valor las características particulares de cada edificio y el modo en el cual se determina cada uno de estos sistemas con condiciones de forma específicos en cada uno de ellos. Y en esto me parece importante volver para cerrar a la referencia de la bibliografía, ¿no? Los problemas de clasificación que hemos abordado en la primera etapa del curso, vamos a volver a repasarlos ahora en este pasaje del modelo digital al modelo material y volver a activarse esta reflexión sobre la semejanza y la diferencia. Cuando empleamos la misma clase de elemento, o mejor dicho, de unidad material, para construir distintas clases de elementos y producir asociaciones y piezas que vayan teniendo cierta característica por el modo de vincular los elementos, por el modo de agruparlos, por el modo de repetirlos, y no tanto porque elijamos distintas clases de cosas o distintas unidades materiales. O cuando efectivamente queremos apelar a una diferencia material entre las unidades para poder dar cuenta de la singularidad de los elementos. Y volvemos a esta idea que nos proponen Reiser y Uemoto, refiriéndose a Deleuze y Guattari, de poner entre paréntesis las diferencias nominales de clase entre los materiales de trabajo
y entender especialmente cómo se comportan estos materiales y qué tipo de relaciones se establecen entre ellos para definir el comportamiento de estos sistemas. Quiero terminar recurriendo a estos extractos de este texto de Vittorio Gregotti, en el que Gregotti nos plantea justamente esta atención sobre el problema de la técnica, es decir, el problema de la determinación de los procedimientos materiales, ¿no? Él dice, la técnica de la construcción es en realidad la organización de un conjunto de técnicas en diversos niveles de evolución, a menudo elaboradas por separado y dispuestas de acuerdo con una finalidad unitaria que el proyecto establece de manera exclusiva. Quiero repasar esto con un poco más de atención. Lo primero que nos dice es entonces que la técnica de la construcción no es una. Es más bien la organización de un conjunto de técnicas que tienen diversos niveles de evolución y que están elaboradas por separado y que el proyecto unifica de una manera exclusiva y particular. Es decir, los perfiles de acero se fabrican de una manera y con un criterio, los ladrillos de otra manera y con otro criterio, los vidrios de otra manera y con otro criterio. Cada una de esas técnicas tiene diversos niveles de evolución, algunas son modernísimas y otras son muy antiguas. Están efectivamente elaborados por separado y el proyecto las junta de una manera que es exclusiva, es particular de cada proyecto. Por lo tanto, la técnica de construcción es una organización que emerge de cada proyecto. Cada proyecto tiene una forma de materializarse. Las modalidades de conjunción entre las partes del sistema construcción son los elementos más comprometidos y también a menudo los lugares donde es más necesaria la aplicación de una invención específica. En cierto modo, constituyen la técnica particular de la construcción arquitectónica. Lo que dice Gregotti es, si no vamos a decidir cómo se laminan los perfiles, cómo se fabrican los vidrios y cómo se fabrican los ladrillos, lo que sí se vuelve la clave del sistema de construcción es cómo se conjugan, o sea, cómo se combinan los elementos. Y eso es lo que constituye la invención, la técnica particular de la construcción arquitectónica. Esto sería el detalle. Los arquitectos del gótico transformaban materias en actos arquitectónicos, mientras que nosotros montamos productos, ¿no? O sea, los arquitectos del gótico, en todo caso quienes fabricaban las catedrales góticas, tallaban las piedras artesanalmente. Pero nosotros montamos productos que vienen en camiones y que se producen industrialmente. Sin embargo, dado que el proyectar no consiste ya en dar forma a los materiales, sino en gran parte en una coordinación de productos, no se puede subestimar el hecho de que la naturaleza de las distintas producciones realizadas con la construcción elaboran materiales preformados, dotados de sentido separado, sentido que solo en una ínfima proporción proviene del seno de la experiencia de la construcción y sí en cambio mayormente de las reglas de la producción y de la competencia mercantil del artefacto específico. Es decir, ¿cómo se hacen los extruidos del aluminio o las secciones estándar de madera para placas o para listones o las secciones de perfiles metálicos? ¿Cuánto definimos los arquitectos eso? Muy poco. Eso tiene que ver con la forma en la que produce cada industria. Pero mientras que la producción de los artefactos industriales actúa a través de sucesivos refinamientos productivos y de prestaciones de la misma tipología de producto, la construcción edilicia, más allá de la acumulación de las experiencias generales, es cada vez una cosa única, que expresa el conjunto específico de instalaciones y maquinarias creado para un fin y en una localización determinada y cuya combinación es difícilmente transferible. Es decir, para hacer un lavarropas se prueba un montón de veces cómo se ensamblan las partes y se va refinando. Para hacer un edificio, cada vez el modo de combinar las partes es una experiencia única, es un proyecto. En consecuencia, toda obra se anexiona a conjunciones particulares abiertas al riesgo experimental. En cierto sentido, no solo construye cada vez un lenguaje, sino también una técnica específica de la obra. La manera en la cual combinar perfil, ventana, revestimiento de chapa en la columna, modo de poner los tornillos en las distintas obras de Mies van der Rohe, hace que cada obra experimente esas relaciones y constituya un lenguaje y una técnica específica de cada obra. Lo mismo la de Alvar Aalto.
La estrategia del detalle es sin duda uno de los elementos técnicos más inherentes a nuestra disciplina, a la vez que reveladora de la transformación del lenguaje arquitectónico. Es decir, la estrategia del detalle no es solo un problema técnico, es la manera en la cual se constituye la expresión y la forma de la obra. Por esto es importante examinar constantemente los modos de constitución del detalle y poner de manifiesto el hecho que, según la célebre máxima de Perret, no hay detalle en la construcción, o sea, el detalle no es una particularidad, no es una cosita, es estratégico, define el comportamiento de la forma. Es evidente que el detalle no depende mecánicamente de una concepción del conjunto. Aun cuando deba mantener relaciones estructurales con el conjunto, no está ahí solo para declinar decisiones generales, tiene que resolver problemas muy particulares. Constituye su materialidad, articula y hace reconocible el sentido en sus diversas partes. Lo hemos visto de nuevo en los ejemplos de Aalto, en los ejemplos de Mies, es decir, incluso en los de Schinkel. El detalle no es solo un problema general, sino que en cada caso trata de resolver problemas muy particulares, cómo darle rigidez a la columna, cómo producir la relación entre una columna, una viga y un techo, entre una columna, una viga, un techo y un piso, entre eso y una puerta, etc. Es decir, no solo define las características generales, sino que va resolviendo situaciones particulares que como serie determinan el sistema y la condición general del proyecto. Este es el tipo de atención que nos gustaría que seamos capaces de desarrollar ahora en el modo de traducir las líneas que hemos representado en el modelo digital a una serie de unidades materiales lineales con las que vamos a producir un modelo material. Lo primero que queremos hacer es, y ahora vamos a repasar las consignas en una videoconferencia entre todos, pero lo primero que vamos a hacer es fijar nuestra atención sobre cómo traducir las líneas a ciertos materiales, pero fundamentalmente cómo definir todos aquellos puntos en los que se va a conjugar, como dice Gregotti, en los que se va a definir la combinación de unidades de modo tal de encontrar en la forma de definir esas relaciones la estrategia general de materialización de este modelo. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Esta clase pretendía introducir estas atenciones y habilitar la conversación con la que vamos a continuar ahora. No olviden contestar el cuestionario de la clase teórica y seguimos en el taller.